Hacer el nudo de la corbata siempre será un tema muy complicado. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online, y en este espacio, en Videoconsejos Imagen, te voy a enseñar a hacer el nudo de la corbata sencillo de manera fácil y rápida. Lo primero aquí es que puedes ir pausando el video de acuerdo a cómo te sientas cómodo para que no tengas problema con los pasos. Si te atrasas, pausa el video y simplemente regresa al paso anterior. Bien, lo primero es tener la tira angosta, que en este caso es azul marino, del lado izquierdo. La tira azul cielo, que en este caso es la gruesa, vamos a tenerla del lado derecho. Ya que las tengas así, a los 5 botones de la tira angosta, te abotonas el cuello de la camisa y estás listo para comenzar. El primer paso será hacer un tache o una cruz pasando la tira gruesa por enfrente de la tira delgada. Ya que hayas hecho este tache, tienes que detener muy bien el nudo con la mano izquierda. Lo dejas bien detenido. El segundo paso será pasar la tira gruesa por debajo y por detrás de lo que habíamos hecho de la cruz. Lo vamos a pasar por ese lado. Vamos a colocar un dedo justamente en donde habíamos hecho este tache. Vamos a colocar este dedo que va a ser el que nos va a dar el espacio. Pasamos la tira gruesa por encima de este dedo, como envolviendo al mismo dedo y dejando este hueco. Vamos a dejar un hueco en donde pusimos este dedo, dejando lista la corbata para simplemente pasar la tira gruesa por debajo del nudo, en donde dejamos un espacio entre el cuello y el mismo dedo. Vamos a dejar este espacio, entonces vamos a pasar la corbata por ahí, buscando que vaya bajando bien acomodada. Ya que está bajando bien acomodada, el único paso que nos falta es meter la corbata en ese hueco que dejamos cuando pusimos el dedo. Cuando envolvimos el dedo, ahí vamos a colocar la corbata, tratando de que baje cuidadosamente. Poco a poco la vamos a ir jalando y vamos a ir tratando de que llegue a donde va a quedar el nudo de la corbata. Le vamos a hacer un detalle final, que es hacerle un ligero pliegue al que le llamamos la cuchara, y vamos a tomar la parte de abajo del nudo y con la parte de atrás de la corbata, con la parte angosta, lo vamos a ir jalando para acomodarla hacia arriba. Lo tomas de la parte baja del nudo y lo vas jalando hacia arriba, tomando la tira angosta. Vas a ir acomodándola, fijándote que llegue muy bien la corbata hacia donde debe llegar. La vas a ir acomodando para que en los pasos finales simplemente le tengas que dar cierta forma para que quede perfecto el nudo. Lo acomodas hacia arriba, te fijas bien que la cuchara esté bien acomodada y listo. Con eso terminas el nudo sencillo, de manera fácil y rápida. Bueno, y mira cómo ya cuando le ponemos el saco, le ponemos el pañuelo, pues la verdad es que luce bastante bien. Ya dependerá de tus gustos, qué tipo de pañuelo le quieres poner. Y este nudo te lo recomiendo cuando quieres, pues evidentemente, hacer un nudo rápido, un nudo sencillo, que no te quite mucho tiempo y que fácilmente lo puedas estar realizando. Pero también te recomiendo que lo utilices cuando no necesites tanta estructura del nudo. Al tener pocas vueltas, al ser un nudo muy sencillo en su realización, tiene la complicación o el problema de que si pasan muchas horas del día, probablemente se te desarregle un poco, se te salgan las tiras, se te deshaga. Tienes que ser cuidadoso de que es un nudo con poca estructura. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno a cómo hacer el nudo de manera sencilla, muy fácil y muy rápido. Espero te funcione. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a mi canal de YouTube y déjame en la parte de abajo en los comentarios de qué temas te gustaría que siga hablando en este espacio y con gusto yo les haré caso. Saludos.